invitarle a que pueda abrir su Biblia ahora en la primera carta a Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo capítulo 6. Y antes de empezar a leer, quiero, hacer un recordatorio. Hemos estado abordando la palabra de Dios o predicándola de forma expositiva. ¿Qué es eso? La predicación expositiva se trata de ir versículo por versículo y presentar la palabra de Dios. Ir consecutivamente explicando lo que dice la palabra de Dios dentro de su contexto, para que nosotros no solamente conozcamos lo que sucedía en el momento en que fue escrita esta carta, sino también para que sepamos cuáles son las implicaciones de esos principios a nuestra vida. Así que hemos estado desarrollando ya desde el año pasado esta primera carta a Timoteo, y por la misericordia de Dios hemos entonces de comenzar con este último capítulo de la carta el día de hoy. Vamos a leer el capítulo entero. Sin embargo, el pasaje en el que vamos a estar basados para esta predicación son los versículos 1 y 2. Primera de Timoteo capítulo 6, vamos a leerlo de los versículos del 1 en adelante hasta el versículo 20. Dice así la palabra del Señor: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, y que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Estoy contento de que ya hayamos llegado a la última parte de esta carta, y ruego al Señor que ciertamente pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, para que sepamos cómo debemos vivir. Los versículos que vamos a estar atendiendo, como ya dije, son los versículos 1 y 2. Ahorita los vamos a estar leyendo nuevamente. Sin embargo, quiero introducirles este tema de hoy bajo el nombre que sigue. Recuerden que desde el capítulo 5 hemos estado viendo que se habla acerca de cómo tratar a los hermanos en la iglesia.
La idea sigue en este capítulo, por lo que ahora se nos está enseñando cómo los cristianos deben tratar a los amos. Esto, por supuesto, es un término que se utilizaba en el primer siglo. Recuerden que para este primer siglo existía la esclavitud. Sin embargo, ¿existirá hoy en día la esclavitud? ¿Qué tiene que decir la Biblia al respecto? Vamos a hablar un poco acerca de eso. Vamos a entrar en contexto acerca de lo que es la esclavitud. Y me gustaría comenzar mencionando lo siguiente. Que una de las cosas que el Señor Jesucristo dijo a los que querían seguirle son las siguientes palabras que están ubicadas en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Escuche esto con atención. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por supuesto, esto tiene muchas implicaciones, sobre todo cuando dice la parte de negarse a sí mismo. Creo que tiene implicaciones tanto del corazón como de las obras externas, de nuestro comportamiento, entre otras cosas. Se trata de negarnos a nosotros. Y esta contundente expresión es contraria a lo que muchos han querido transmitir en nombre de Cristo. Es decir, esto que Cristo ha enseñado, muchas personas las han torcido y han enseñado cosas que se oponen a esto. Requisitos que Dios mismo, que Cristo mismo ha establecido para quienes quieren seguirle. Entonces, lejos de ser una simple consideración a tomar en cuenta, es decir, estas palabras de Cristo, el Señor dice que las personas que desean seguirle, que si quieren ir en pos de Él, se requiere indefectiblemente que abandonen cualquier deseo de seguir siendo esclavos, y escuche con atención, que abandonen su deseo de querer seguir siendo esclavos de su orgullo y de esa supuesta libertad de pensamiento disfrazada de libertad de conciencia. ¿A qué me refiero con esto? Hay algunas personas que, basadas en este principio, que por cierto es bíblico, la libertad de conciencia, se han aferrado a ella para decir, yo puedo pensar lo que yo quiero. Si yo leo la Biblia, yo puedo agarrar cualquier texto y pensar de ese texto lo que yo quiero. Y para mí eso es una verdad. Querido oyente, eso no es así. Eso no es así. Porque la palabra de Dios ciertamente es una. Y nosotros no podemos estar de buenas a primeras diciendo, no, él entendió eso, aquella persona entendió esto, aquello. No. ¿Acaso la iglesia es diferente a medida que pasa el tiempo, a pesar de que estamos en contextos diferentes? La iglesia debe seguir interpretando la palabra de la misma manera que se hizo en el primer siglo. De manera que cabe bien esta pregunta: ¿cómo interpretaron este texto las iglesias que nos precedieron? ¿Y qué significó para ellas? ¿Será que nosotros estamos también creyendo lo mismo? Porque el principio sigue siendo el mismo. Ahora, que se aplique de diferentes maneras, ya eso es diferente. Pero el principio, amados creyentes, amados oyentes, sigue siendo el mismo. Así que, cuidado, para seguir a Jesús ciertamente tenemos que negarnos a nosotros mismos. Esa supuesta libertad que queremos abrazar y decir, no, yo pienso lo que yo quiero pensar, eso no es así. Si hemos de seguir a Jesús, ¿cómo hemos de pensar? Como el Señor dice, como Él dice en las Escrituras. Entonces es por este llamado que entendemos que cuando venimos a Cristo, nuestros pensamientos y reflexiones acerca de cualquier asunto de la vida deben estar sujetos ¿a qué? A la Escritura. Cuando venimos a Cristo, todo pensamiento y reflexión respecto de la vida debe sujetarse a las Escrituras, a lo que la Biblia enseña, y no a lo que nosotros queramos pensar o a lo que hayamos aprendido socialmente. Hay diferentes asuntos de la vida que en nuestra sociedad venezolana, o hablando aquí de Cabimas, hemos aprendido. Se dará cuenta que socialmente, respecto a diferentes temas, hay pensamientos que se han forjado únicamente aquí en nuestra ciudad. Ahora, el hecho de que socialmente nosotros hayamos aprendido algo como se ha enseñado así, no quiere decir que entonces yo puedo creerlo así porque quiero. No. Si hemos venido a Cristo, de cualquier tema de la vida, hablando de un sentido moral, nosotros más bien deberíamos pensar, ¿qué dice Cristo? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Cómo debo pensar? ¿Qué debo creer respecto de ello? ¿Y cómo debo comportarme? Siendo así, es mucho más fácil, ¿verdad? Es mucho más fácil orientarnos respecto de lo que la Biblia nos enseña. Y esto debe ser así, querido oyente, si consideramos toda la perversión que en el mundo se ha estado levantando. Y lo digo por lo siguiente, considerando un ejemplo. Si la sociedad dice que está bien ser mujer cuando se es hombre y viceversa, o si la sociedad acepta
que alguien pueda decir de sí mismo, yo tengo 3 años o 8 años, cuando en realidad tiene 40, ¿qué? ¿Socialmente vamos a aceptar algo como eso? ¿O nos vamos a la Biblia y vemos qué es lo que la Biblia dice al respecto? Que Dios hizo varón y hembra. Varón y hembra los creó. Y debemos sujetarnos a ese patrón moral que Dios ha hecho. Siendo así, puesto que en esta unidad estaremos hablando del tópico de la esclavitud, es decir, del tema de la esclavitud, es propicio que nos preguntemos nuevamente, ¿qué dice la Biblia acerca de la esclavitud? Y tenemos que decir esto inicialmente. Ella no guarda silencio. La Biblia no guarda silencio respecto de la esclavitud. Hay diferentes textos, además de este que vamos a leer, que hablan acerca de este tema. Vamos a leer los versículos 1 y 2, por favor. Versículos 1 y 2, dice así: todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Para entrar en el tema, echamos un vistazo al contexto histórico en el que nos encontramos. Nuestro país se unió a un movimiento de abolición de la esclavitud que había empezado desde hace muchos años atrás. La cuestión que motivó a varios países a tomar esta decisión fue la trata de personas, que incluye lo siguiente: explotación laboral, explotación sexual, la venta de niños, casamiento forzado, la mendicidad forzada, la venta de órganos, entre otras cosas. Esas son las cuestiones que motivaron a la abolición de la esclavitud. Ciertamente cosas por las que no se respetaba la dignidad y el valor de las personas. Qué bueno que fue así, que se pudo abolir esa trata de personas. Aunque algunos puedan ignorarlo y otros no quieran aceptarlo, el trasfondo moral que movió a las personas a tomar este tipo de decisión es la Biblia. Aunque algunos lo ignoren y otros no quieran aceptarlo, la motivación por la que estos países tomaron esta decisión tiene como trasfondo la Biblia. Porque es la Biblia la que desde un principio habla acerca del valor y la dignidad del ser humano y de cómo nosotros debemos tratarlos. ¿Dónde aprendemos eso? Bueno, sencillamente cuando en la Biblia entendemos que el ser humano ha recibido de parte de Dios su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26 enseña eso. Lo cual, como ya hemos aprendido, tiene que ver con esas palabras que acabo de usar: valor y dignidad. Sin embargo, ciertamente, esto no es todo lo que la Biblia dice acerca de la esclavitud. Tenemos que ir un poco más allá. Sería incorrecto decir que la Biblia está en desacuerdo total con la esclavitud. Eso suena algo extraño. Alguno estará diciendo que está enseñando este pastor. Vamos poco a poco. Algunos ciertamente podrían decir que la Biblia está en desacuerdo con la esclavitud. Y eso sería incorrecto. ¿Por qué? Bueno, la razón por la que afirmamos esto es que según la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, era permitido comprar y vender esclavos de otras naciones. No crean necesariamente eso porque yo lo digo. Vaya a las Escrituras. En Levíticos capítulo 25, usted va a encontrar una serie de instrucciones que estaban destinadas para Israel, para saber cómo tratar a las personas que estaban bajo su cargo. Inclusive, cuando algún israelita caía en condición de pobreza, este israelita podía venderse a sí mismo como esclavo. Y el dinero que iba a obtener de ello lo iba a utilizar ciertamente para cubrir sus deudas, entre otras cosas, o su sostenimiento. Ahora, antes de pensar que la Biblia promueve la explotación laboral o la trata de personas, tenemos que tomar en cuenta que ella misma también da instrucciones de cómo deben ser tratadas las personas que caían bajo la esclavitud. La Biblia también tiene cuidado de esas cosas. Por ejemplo, en ese capítulo 25 de Levíticos, versículo 43, mire lo que le dice el Señor a los israelitas. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de Dios. Esto está dicho o instruido en el contexto de la esclavitud. El Señor, en otras palabras, le está diciendo: si hay algún hermano que cae en pobreza y se vende a ti, bueno, ayúdalo. Pero cuando empiece a servirte, no lo vayas a tratar como si fuera un simple objeto o como si fuera algo menos que un ser humano. Ellos, puesto que tienen la imagen y semejanza de Dios, deben ser tratados con valor y dignidad.
¿Cuál es la que Dios les ha dado al plantar en ellos su imagen y semejanza? Por eso es que le dice, no te enseñorearás de él, sino que tendrás temor de Dios. Y esa segunda expresión, tendrás temor de Dios, debía llenar el corazón de los israelitas del amor de Dios. Cuando Dios saca a Israel del pueblo de Egipto, de servidumbre, Él les recuerda, ustedes fueron esclavos y yo los compré a ustedes. El objetivo no es que habiendo sido libertados, ustedes agarren otra vez a sus hermanos para colocarlos en servidumbre, para colocarlos bajo esclavitud y los vengan a tratar como los egipcios los trataron a ustedes. Eso es algo que el Señor mismo toma cuidado y les dice, no se van a enseñorear de sus hermanos. Teman al Señor su Dios. En resumen, este es el asunto. Dios ordenó que los esclavos fuesen tratados como familia. Ahí usted puede entonces empezar a ver que sí, la Biblia tiene un cuidado especial para con los esclavos, que fueran tratados como familia, porque ellos son esclavos suyos, refiriéndose a los israelitas que como posesión de Dios. Los israelitas fueron redimidos por Dios, fueron comprados por Dios, y ellos no tenían que servir a otro amo en un sentido como que vivir para ese amo, cuando en realidad ya habían sido comprados por Dios para servirles. Entonces, para Dios es importante que se respete esa dignidad y ese valor y que se manifieste lo que la ley demanda. Y esto es lo que la ley demanda: amor. De manera que si alguien caía en esclavitud, aquel que lo compraba o lo redimía debía tratarlo con amor. No debía ser duro, no debía ser áspero, no debía insultarlo. Debía tratarlo como un familiar. Ahora, eso es el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento al respecto? Tenemos que decir que tampoco guarda silencio. El Nuevo Testamento está saturado. Escucha esto con atención. El Nuevo Testamento está saturado de la imagen de la esclavitud. Cuando utiliza la palabra siervo. ¿Y qué significa siervo? Esclavo. Eso era como se entendía en aquel siglo y de la misma manera como debe entenderse hoy. El Nuevo Testamento está saturado de esta imagen y el mejor ejemplo que podemos ver de un siervo, querido oyente, y escuche con atención, es Jesucristo. Sí, Jesucristo se hizo un esclavo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 7, que Él tomó forma de hombre y se hizo un esclavo. Vamos a leerlo, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, de esclavo, hecho semejante a los hombres. En otras palabras, Cristo, que es Dios, se vació a sí mismo de su gloria, de su posición en el cielo, y se humilló a tal punto que vino, tomó forma de hombre o se hizo semejante a los hombres. Pero esto es lo más importante de ese pasaje: se hizo esclavo, se hizo esclavo. ¿Y cómo vemos en la práctica la forma en la que el Señor se comportó como un esclavo? Bueno, lo siguiente. En Juan capítulo 13, nosotros vamos a ver algo icónico del servicio de Cristo. Cuando Cristo estaba reunido y ya estaban celebrando esta Pascua o la Cena del Señor, Él le dice a sus discípulos que se vayan sentando. Él toma lo que hoy llamaríamos una bañerita, le echa el agua, toma su paño, se lo coloca aquí en las piernas y uno por uno va lavando sus pies. Alguien podría decir, bueno, pero eso lo hace cualquiera. Tiene que entender el contexto. En el primer siglo, ¿sabe quién hacía eso? Los esclavos. Y no el esclavo, el administrador, el que velaba por los bienes de su amo. No, el peor de los esclavos, el que estaba más abajo, ese era el que se encargaba de ayudar, o mejor dicho, de limpiar los pies a los que estaban llegando a la casa de su amo. Así que fíjense hasta qué punto Cristo se rebajó, se hizo esclavo a sí mismo y sirvió a sus discípulos. Y querido oyente, Cristo se hizo esclavo, se hizo siervo para también salvar a los pecadores, como usted y como yo. Así que, ¿se está dando cuenta de lo que la Biblia muestra acerca de esto, del tema? Ahora, de Él, es decir, de Cristo, tenemos un ejemplo de humildad maravillosa. Y nos llama no solamente a tener la actitud de un esclavo, sino también a actuar como uno en servicio de nuestros hermanos en la fe. Y también al prójimo. Nos llama a ser esclavos también. ¿Esclavos de quién? De Cristo. Esclavos del Señor, que están para servir a los demás. Ahora, en lo práctico, respecto de las enseñanzas del Nuevo Testamento,
en cuanto a la esclavitud, vemos que el Señor instruyó a la iglesia por medio del apóstol Pablo y dijo lo siguiente, allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 20 al 22. Escuche lo que Pablo dice a los esclavos. Cada uno en el estado en que fue llamado, es decir, al cristianismo, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Aquí hay que explicar algo en contexto. Habían esclavos que se vendían, obviamente por dinero, pero tenían la posibilidad de pagar su esclavitud y librarse de esa esclavitud. Pablo, en otras palabras, está diciendo, si alguno fue llamado siendo esclavo, el hecho de que haya venido a creer en Cristo no quiere decir que su condición de esclavitud vaya a cambiar. Sigue siendo un esclavo. Debe seguir sirviendo a su amo. No le dé cuidado a eso. Siga sirviendo al Señor por medio del servicio a su amo. Pero si puedes hacerte libre, él está hablando de los cristianos esclavos. Si pueden hacerse libre, háganlo. Háganlo. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y aquí Pablo lo que está tratando de explicar es poner el siguiente orden. Tanto el que fue llamado a ser cristiano, siendo esclavo, siendo libre, de cualquier manera ha de servir al Señor como un esclavo. Si fue llamado siendo esclavo, bueno, Cristo lo ha libertado. Pero si fue llamado siendo libre, ahora es esclavo de Cristo. En cualquiera de las dos maneras sirve a Dios. Por supuesto, Pablo no estaba enseñando que su estatus legal del esclavo desapareciera si creía en Cristo. Eso no era lo que estaba enseñando. Se refería de manera figurada a la esclavitud del pecado. Cristo te ha libertado del pecado, vive para él entonces. Finalmente, respecto de este tema de la esclavitud, es correcto decir, y escuche con atención, es correcto decir que la Biblia está en contra. La Biblia está en contra de la forma opresiva y pecaminosa de la esclavitud a la que eran sometidas las personas. Repito, la Biblia está en contra de la forma opresiva y pecaminosa de esclavitud a la que eran sometidas las personas. Está en contra del maltrato de la dignidad y el valor de las personas. Está en contra de todo lo que implique una perspectiva incorrecta de la imagen y de la semejanza de Dios en las personas, independientemente del género, edad o raza. La Biblia está en contra de cualquier tipo de desprecio a esa imagen y semejanza. Así que sí, en ese caso tenemos que decir, la Biblia está en contra de la esclavitud opresiva. Ahora bien, para que no pensemos que por causa de la abolición, los textos bíblicos donde se habla de la esclavitud no sirven para nada, para que no pensemos eso, es menester recordar que lo que fueron instrucciones prácticas y teológicas para los creyentes del primer siglo son principios absolutamente aplicables para nuestro tiempo o nuestro contexto. Por supuesto que sí tiene valor para nosotros estos pasajes que acabamos de leer y tienen que ver con la esclavitud. Siendo así, es bueno preguntarnos de qué manera deben aplicarse los versículos 1 y 2 del capítulo 6 de Primera de Timoteo. ¿Cómo debemos pensar y cómo debemos vivir? Entonces, querido oyente, con prontitud y entusiasmo, demos atención a cómo quiere Dios que tratemos a nuestros amos o, como en nuestros días los conocemos, nuestros jefes. Nuestros amos o nuestros jefes o nuestros empleadores, como Dios quiere que los tratemos. Y quiero hablarles entonces por hoy acerca del honor a los amos. El honor a los amos o empleadores o jefes. Entonces, respecto de este texto, como ya dije previamente, hemos de entender que sigue la misma línea de pensamiento que el apóstol Pablo está tratando desde el capítulo 5. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 5? En resumen, Pablo dice cómo deben tratarse a los ancianos, a los jóvenes, a las ancianas y a las jovencitas. Seguidamente, Pablo dice cómo deben tratar a las viudas. Seguidamente, Pablo dice cómo deben ser tratados los pastores. Y en esa misma línea de pensamientos, ahora, comenzando el capítulo 6, Pablo dice cómo deben ser tratados los amos. Hay una ligera diferencia en estos dos versículos en comparación con el capítulo 5. Y esta es la diferencia. En el capítulo 5 todo se hablaba en relación con los hermanos creyentes en la congregación. Pero en el capítulo 6 incluye no solamente a amos en la congregación, sino también a amos que no son cristianos, que no son creyentes.
Él trata cómo deben comportarse los cristianos para con sus amos o sus jefes. Ahora bien, cuando estudiamos la carta a los Efesios, que por cierto estuvimos leyendo el día de hoy, se señaló que entre los creyentes de aquella localidad habían personas de diferentes estatus sociales. Habían ricos, habían pobres, pero también habían algunos esclavos, a los cuales se les dio alguna instrucción, por cierto, parecidas a las que nosotros acabamos de leer ahorita en el versículo 1 y 2. Cuando Pablo dice en el capítulo 4 de Efesios, el que robaba, no robe más, según el contexto se está refiriendo mayormente a los esclavos que estaban como administradores de los recursos de su amo. Algunos esclavos podían estar diciendo, bueno, como mi amo no me pagó aquel servicio que le hice el mes pasado, yo voy a aprovechar y voy a sustraer de sus ganancias la parte que a mí me corresponde. Y ahí se aprovechaban y se robaban las posesiones de su amo. Pablo le dice, el que robaba, no robe más. Pero en el capítulo 6 de Efesios, sigue dando instrucciones a los esclavos y les dice, honren a sus amos. Honren a sus amos. Ahora, para no hacer prejuicio de lo que la Biblia enseña en cuanto a la esclavitud, como dije al principio, es necesario ver el tema de la esclavitud según el contexto del primer siglo de la iglesia y no como hoy es visto. Si usted va a acercarse a la Biblia respecto del tema de la esclavitud, si usted va a acercarse a la Biblia conforme al pensamiento de hoy, se va a encontrar una tremenda pared que no lo va a dejar llegar al entendimiento del texto. Cada vez que usted vaya a leer algo, tiene que transportarse a la mente del autor. ¿Y quién es el autor de esta carta a Timoteo? Pablo. Pablo se encontraba en un contexto específico en el primer siglo de la iglesia, es decir, el primer siglo después de Cristo. Allí estaba escribiendo Pablo, y Pablo estaba hablando a la iglesia, específicamente en este caso a los esclavos. Al parecer, y aquí le doy un poco más de información de aquel tiempo, al parecer en la sociedad romana, un tercio de la población, escuche con atención, un tercio de la población eran esclavos. 2/3 de esa población romana eran personas libres, pero 1/3 de esa población eran esclavos. Hermano, eso es demasiado. Muchos eran esclavos. Y aunque no lo pareciera, gran parte de la estabilidad de la estructura económica de Roma se debía a los esclavos. Eso es interesante, ¿no? 1/3 de la población romana era esclava, pero gran parte de la estabilidad económica de Roma se debía a la labor de los esclavos. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente, estos esclavos eran administradores de los bienes de sus amos y en algunos casos, inclusive, recibían una mejor paga que los propios jornaleros contratados para alguna labor específica. Suponiendo que usted estuviera en el primer siglo y usted tuviera esclavos, usted le podía decir a su esclavo, mira, ve, contrata a una cuadrilla de 50 personas para que vaya a trabajar en la hacienda. Les da su pago y los despachas al terminar el día. En ese momento, el esclavo podía hacer cualquiera de todas esas labores que el amo le había dicho y al finalizar el día, el esclavo podía recibir una mejor remuneración que cada uno de los jornaleros. Ese era el contexto. Había una buena estabilidad y mayormente era porque los esclavos eran los administradores de estos amos. En esta sección de la carta, el apóstol da instrucciones para los esclavos en la iglesia de Éfeso por medio de Timoteo. Pablo se dirige a Timoteo, pero es también al mismo tiempo una instrucción que debe ser comunicada al resto de la iglesia. Y lo entendemos así por las siguientes palabras. Cuando él dice, versículo 1, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud. ¿Entiende eso, verdad? Sencillo. Llanamente significa que Pablo se está refiriendo a todos los que son esclavos. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud. El término esclavitud es en el griego una palabra que designa a una persona que está en sumisión a otra persona. Facilito, ¿verdad? Una persona que está en sumisión a otra. Y como bien se dijo al comenzar, el hecho de que la esclavitud haya sido abolida no quiere decir que este texto no tenga nada que ver con nosotros. Si bien es claro que los esclavos eran trabajadores de sus amos, de la misma manera, los que trabajan hoy para alguna persona están bajo la sumisión de esa persona. ¿Entiende? Los que trabajan para una persona están en sumisión a esa persona. Yo creo que todos los que han trabajado o trabajan pueden consentir con esto. Si usted trabaja para alguien, usted le reporta a ese alguien. Usted hace lo que esa persona le dice, entre otras cosas. En otras palabras, querido oyente, es como si estuviera bajo la autoridad de un amo en el primer siglo. Así de claro.
Así que sí, estos pasajes tienen que ver con nosotros en nuestro contexto también. No somos esclavos, pero cumplimos una función parecida a la que cumplían los esclavos en el primer siglo. La instrucción que se les da a los que están en la condición de esclavitud es que tengan a sus amos por dignos de todo honor. Eso es, en otras palabras, lo siguiente: estimarlos como a merecedores de todo respeto. Repito, estimarlos como a merecedores de todo respeto. Lo mismo está dirigido para los que tienen jefes o empleadores. Ustedes deben estimar a sus jefes o a sus empleadores como dignos o como merecedores de todo respeto. Y algunos estarán pensando, ¿qué me vas a estar diciendo de respetar a mi amo? Ese es más malo que cualquier otra persona. Igualito, la Biblia aquí dice que son dignos, merecedores de todo respeto. Lo primero que atender, antes de ver la instrucción, es que la palabra honor aquí es diferente de la que encontramos en el capítulo 5. En el capítulo 5 usted va a ver, que cuando se utiliza la palabra honor se refiere principalmente a sostenimiento, refiriéndose a las viudas y refiriéndose a los pastores, que se les debe honrar, es decir, se les debe sostener económicamente. Pero en el capítulo 6, la palabra honor no denota sostenimiento económico, sino más bien respeto, denota mayormente respeto. Quiero presentarle 3 implicaciones que son comunes tanto para los creyentes del primer siglo como para nosotros hoy respecto de estas palabras que acabamos de usar. Es decir, estimar a nuestros jefes como merecedores de todo honor. 3 implicaciones de esas expresiones que acabamos de usar. Y la primera de ellas es la estimación. ¿Cómo nosotros debemos estimar a nuestros jefes? La estimación no depende de la percepción que se tenga del amo o del empleador, tampoco de la condición emocional del empleado y mucho menos de la relación personal que se guarda con ese empleador. En otras palabras, mire, la estimación que usted debe tener hacia ese jefe no depende de cómo usted se sienta. Tampoco depende de cómo él lo trata a usted. Y mucho menos de la relación que usted tenga con esa persona. Usted lo debe estimar como alguien que merece todo respeto. Así que aquí no estamos diciendo, bueno, si tu jefe te trata bien, si te llevas bien con tu jefe, entonces estímalo como alguien quien es digno de todo respeto. No, aquí la Biblia no está colocando condicionamientos. Sencillamente se les debe estimar. Lo segundo es que los amos o empleadores merecen respeto por lo que representan. Merecen respeto por lo que representan. Primeramente, por ello, porque representan una autoridad. Representan una autoridad, pero también por lo que han hecho o lo que hacen. Ellos representan una autoridad y eso es suficiente para merecer respeto. Aunque lamentablemente, según nuestra sociedad, las personas que prestan servicio público como oficiales de la ley, lamentablemente algunos se han prestado para actos que son inmorales, actos que van en contra de la misma ley. Sin embargo, eso no es motivo para que nosotros les irrespetemos. ¿Por qué? Porque ellos representan una autoridad en nuestra sociedad. Así que no depende de cómo esa persona trabaje o de lo que haga. Nosotros le debemos respeto porque fueron puestos como una autoridad y debemos hacerlo así. ¿Pero por qué lo voy a hacer así? Porque Dios lo manda. ¿Quiere usted contender por eso? ¿Quiere usted discutir con eso? Le recuerdo lo que se decía por parte del Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No se trata de cómo usted lo percibe, se trata de cómo Dios dice que debemos percibirlos, porque son una autoridad puesta por Dios. Y como ejemplo, déjeme recordarle el contexto del primer siglo. En el primer siglo, todo ese continente o gran parte del continente estaba bajo el imperio romano. Y cuando Pablo le dice a los romanos, honren, respeten a sus líderes, él lo estaba diciendo en un contexto donde el emperador era un hombre llamado Nerón. Ese hombre era un desquiciado. Disculpen la expresión, un loco. Y usted va a ver en la historia que ese hombre, con el fin de hacer un palacio más grande, quemó la mitad de Roma. ¿Y sabe a quién le echó la culpa? A los cristianos. Por supuesto, los cristianos no hicieron nada, pero como ese hombre estaba loco, él quiso quemar esa parte. Obviamente el fuego se salió de control y terminó quemando la mitad de la ciudad. Vamos a echar la culpa a los cristianos. Ellos están ahí llamando mucho la atención. Ese hombre estaba loco.
Cuando Pablo le decía, honren a las autoridades, él estaba diciendo en otras palabras, sí, honren a Nerón, aunque los esté persiguiendo. Respétenlo. Asimismo, también vemos una aplicación respecto de los amos, respecto de los jefes. Ellos merecen el respeto de sus empleados, precisamente porque el Señor así lo ha dicho. Ahora, dije, por lo que representan y por lo que hacen o han hecho. Esto me lleva nuevamente a tocar el contexto. Por lo general, en aquel tiempo, cuando alguien tenía esclavos era porque lo había comprado. Ahora, el amo que compra a su esclavo tiene el derecho de recibir respeto, ¿sí o no? Creo que tenemos que consentir con que sí, porque lo compró. De su propio dinero, él compró a ese esclavo. Por tanto, tiene el derecho de recibir respeto. Por otro lado, vamos a transportarnos al Antiguo Testamento. Usted va a ver en el Antiguo Testamento que el pueblo israelita servía como esclavo en Egipto. Eso lo mencioné al principio. Eran, hermanos, oyentes, eran esclavos. Eran esclavos. ¿Y qué hizo Dios? Dios los compró. Dios los llamó para ser ahora siervos suyos. Eso significa para ser esclavos suyos. Hizo de este pueblo su propio siervo. Dios lo compró. Y ahora, ¿acaso Dios no tiene derecho de demandar respeto de su pueblo? Por supuesto que sí. Dios tiene derecho a demandar respeto de su pueblo. Así también los amos tienen el derecho de demandar respeto a sus esclavos. Ahora transportémoslos a este tiempo. Su jefe no tiene derecho a ser respetado, ¿o es que acaso usted hace ese trabajo gratis? Yo creo que no, ¿verdad? Usted cuando trabaja lo hace por una remuneración. Ese jefe está pagando su servicio. Ese jefe, si tuviéramos que llevarlo a aquel tiempo, lo está redimiendo, está comprando su trabajo y por eso está por encima de usted. Y es por eso que usted le debe respeto a esa persona. Entonces, no solamente por lo que representa, sino también por lo que hacen o han hecho. Son dignos de todo honor. Ahora, en tercer lugar, se utiliza la palabra todo respeto. Debe ser dado a los amos, a los empleadores, independientemente de lo que hagan o hayan hecho. Todo respeto. No una parte, no un tercio, sino todo, porque Dios así lo dice. Después de mencionar estas implicaciones, vale la pena que nosotros reflexionemos más acerca del respeto y de cómo se ve el respeto en la práctica. Porque hemos dicho mucho respeto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se ve eso? ¿Cuál es el respeto que nosotros le debemos? ¿O cómo se manifiesta en lo práctico? Quiero darle por lo menos algunos ejemplos de cómo se ve el respeto en la forma práctica. Y en relación con nuestro contexto, el respeto que se debe tener para con los empleadores puede ser expresados a través de, primero, en la forma en la que pensamos de ellos. El respeto lo podemos manifestar a través de la forma en que pensamos de ellos. En segundo lugar, el respeto se manifiesta a través de la forma en que hablamos de ellos o a ellos. Y en tercer lugar, el respeto se hace visible a través de la forma en la que trabajamos para ellos. La forma en la que pensamos de ellos, la forma en que hablamos de ellos y a ellos. Y en tercer lugar, la forma en que trabajamos para ellos. Vamos uno por uno. Respecto de cómo pensar hacia ellos, hemos de referirnos mayormente a la disposición de su corazón. A lo que hay en su corazón para con esa persona. Hablemos de la lealtad. La lealtad como una disposición del corazón. Puede ser que para usted sea muy fácil ser leal a un jefe bueno. No, ese jefe me ha tratado muy bien y todos los años me sube el salario. Ahí es muy bueno ser leal a su jefe, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando su jefe no es tan bueno? ¿Quiere decir que ya ahí usted no debe serle leal? ¿Ya usted no debe manifestarle lealtad? Hermano, oyente, la lealtad debe ser la misma que Dios demanda siempre, porque es digno de ella. Finalmente, la justificación para nuestra lealtad, y escuche esto, la justificación para nuestra lealtad no debe depender de la forma en que nos tratan, sino en el hecho de que ha sido Dios quien los ha dispuesto para ser nuestros jefes y porque Él quiere que lo honremos, que los honremos. Usted debe tener una disposición correcta hacia sus jefes, serles leales, porque Dios lo dice. Usted debe procurar hacerles bien a ellos. Y otra razón, porque Dios los colocó allí frente a ustedes. Dios los colocó allí.
Miren, lo que sucede en la vida no sucede al azar. Dios es quien está por encima de todo. Él ha orquestado toda la historia de la humanidad. De manera que todo lo que sucede, el Señor lo ha estado dirigiendo. Y si Dios permite que usted pueda tener el jefe que tiene, dele gracias a Dios. Y hónrelo. Séale leal. Eso es, por ejemplo, lo que aprendemos allá del apóstol Pablo, cuando dirige sus palabras a los esclavos en Efesios 6, del 5 al 7. Y lo cito para usted. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y eso es importante. No sirvan a sus amos porque son, no los amen porque son sus amos. No, sírvanlo como a Cristo. Sírvanle. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Es así como usted debe servir. Ahora le pregunto yo, querido hermano, usted que trabaja, ¿está viviendo de esa manera? ¿Es su disposición en su corazón hacer las cosas por amor a su jefe? ¿Serle leal porque sabe que Dios se lo ha mandado? ¿O trabaja regañadientes todos los días? Llego el lunes, otra vez voy a ver al hombre ese o a la mujer esa. No, cuidado con esa disposición. Porque si eso es lo que hay en su corazón, ya de plano, usted está quebrantando el mandamiento de Dios. No le está teniendo el respeto correcto. Vamos a lo segundo. ¿Cómo se ve el respeto a través de nuestras palabras o de cómo conversamos de ellos y a ellos? Tenemos que decir lo siguiente, que debe ser siempre con sinceridad. Nosotros debemos estar en la capacidad de ser sinceros y decir a nuestros jefes o de nuestros jefes, bueno, esto o aquello. Llegar a ser sinceros como para decirle, mire jefe, voy a ser sincero. He visto que usted ha estado haciendo estas cosas que no son correctas o que me ha estado reteniendo cierto sueldo, entre otras cosas. Y que usted también pueda ser sincero cuando vaya a hablar de él, pero al mismo tiempo tener cuidado. Tiene que decirse todo siempre con sinceridad, pero también dándole la dignidad y el valor que le corresponde. No es que usted de buena a primera va a ser sincero, pero también va a echarle malas palabras a su jefe. No, puede suceder que por malos tratos recibidos por parte del empleador o del jefe, el creyente con su lengua, que es como fuego, deje que inflame todo lo que pueda. Yo creo que usted entiende lo que yo estoy diciendo. Eso, por cierto, está en Santiago capítulo 3, versículo 6. Cuando Santiago dice que nuestra lengua es como un fuego, no lo dice de las personas que, no lo dice solamente de las personas que no han creído, también lo dice de nosotros. Haga memoria, ¿cuántas veces usted ha dado riendas sueltas a su lengua y ha terminado diciendo cosas de las que se arrepiente? Insultos. Usted también es orgulloso, usted también es un pecador. Cuando vaya a hablar con su jefe, tenga cuidado de cómo usa sus palabras, su boca, su lengua. No deje que inflame. Recuerde, la palabra áspera aumenta el furor, pero la palabra mansa calma la ira. Al usar esta expresión, nos referimos entonces al hecho de que cuando hablamos con nuestros jefes debemos evitar los insultos, las elevaciones de voz, las malas palabras, entre otras cosas. Por supuesto, el creyente debe controlarse a sí mismo y tener cuidado de la forma en la que habla de su jefe, y cuando también se dirige hacia su jefe, debe colocarlo en el lugar en el que realmente Dios lo ha puesto. En otras palabras, si Dios lo ha puesto a esa persona como su jefe, usted hable de manera correcta a él o de él. Por último, respecto a la forma en que trabajamos para los empleadores, el cristiano debe hacerlo siempre procurando hacerles bien y no mal. Cuando usted va a trabajar los lunes y usted sencillamente dice, no quiero trabajar, de verdad que no tengo ánimos y este jefe tampoco me anima, es allí donde usted debe recordar, verdad, no es para los hombres que trabajo, es para Dios. Amén. Debe ser así. Debe trabajar siempre dando el 100% de eficiencia. Recuerdo que cuando estaba haciendo mis labores de pasantía, sucedió algo gracioso, pero al mismo tiempo algo que no debe suceder. Los obreros estaban, atendiendo sus labores diarias, pero iban lentos. ¿Saben cómo sucedió para que hicieran sus labores y fueran más eficientes en el tiempo?
se les pagó más. Empezaron a hacer todo lo que no hicieron en 3 días, lo hicieron en un solo día. Ahora mi pregunta es, ¿debe ser así el creyente? ¿Debe trabajar mejor en función de si le pagan más o no? No, querido hermano, querido oyente, usted debe siempre trabajar de lo mejor, porque es para el Señor. ¿Para quién lo hace? Eso es, por ejemplo, lo que vemos en la vida de José. José no el papá de Jesús, sino José el del Antiguo Testamento. Aunque procuró el bien de su amo y éste le hizo mal de manera injustificada, tirándolo a la cárcel, todavía estando en la cárcel, José trabajó para hacer bien y no mal. José tenía todo el derecho de decir, ya yo no quiero vivir más con este amo. Me porté bien con él y me echó a la cárcel. Su esposa quiso acostarse conmigo y le creyó más a su esposa a mí, que le he sido fiel desde que me compró. Y no contento con eso, va y me tira a la cárcel. No, José no pensó así. José no pensó así en ninguna manera. ¿Quiere ver cómo pensó José? Abra su Biblia en Génesis 39, versículo 20 al 23. Génesis 39 del 20 al 23. Génesis 39 del 20 al 23 dice así: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, hablando José. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José no trabajó en función de la condición en la que estaba. No, yo estoy preso, bueno, ¿qué más? Voy a trabajar mal, de mala gana. No, inclusive en la cárcel, inclusive en la prisión, en las peores condiciones en las que podría estar una persona, inclusive Dios lo colocó bajo la autoridad de un jefe de la cárcel. ¿Y qué hizo José? Trabajó con todo lo que tenía, con todo su esfuerzo, y le fue bien, porque Dios estaba con él. Ahora pregunto yo, querido creyente, ¿acaso Dios no está con usted? ¿Dios no está con usted? Sí, sí está. Si usted ha creído, el Espíritu de Cristo está en su vida, y en su trabajo o en nuestro trabajo debemos quedar lo poco, no, lo mejor. Trabajemos como para el Señor. Amén. Así debe ser. Esos son algunos ejemplos de cómo se ve el respeto entonces hacia los amos en la forma práctica. No obstante, el apóstol Pablo añade en el orden de ideas una razón por la cual hacerlo. Él añade una consecuencia o una razón por la que esto debe ser así. Donde dice a todos los que están bajo esclavitud que tomen por dignos de todo honor a sus jefes. Hay una razón para hacerlo, y es lo que sigue en el versículo 1. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Quiere una motivación para trabajar bien? Esta es la razón. Para que Dios no sea blasfemado, ni tampoco la doctrina. Cuando habla de la doctrina se refiere al evangelio. Respecto de esta última parte, dice este hombre llamado Lenski lo siguiente: si un esclavo cristiano deshonra a su amo de cualquier forma, por desobediencia, por una conducta irrespetuosa, por hablar mal de su amo, la peor consecuencia no sería la paliza que recibiría. Esa no sería la peor consecuencia, sino la maldición que por causa de él, el amo lanzaría contra Dios de este desdichado esclavo. La peor consecuencia no sería el azote que le iban a dar a ese esclavo en el primer siglo, sino que iban a maldecir a su Dios. Usted y yo tenemos que estar conscientes de que preferiríamos nosotros ser azotados a que el nombre de Dios sea blasfemado. O también contra la blasfemia que se levanta contra la religión o la enseñanza que este esclavo ha abrazado. Esto es algo que podría decir ese jefe o ese amo. Así que esto es lo que enseña esa nueva religión a sus convertidos. Así podría estar pensando un amo en el primer siglo. Así que eso es lo que has aprendido, a irrespetarme.
en vez de dar honor al Dios verdadero y al evangelio de su alto y santo nombre, como cada cristiano debe estar anhelante de hacer, este esclavo produciría todo lo opuesto para disfrute del diablo. ¿Qué anhela el diablo? Que el nombre de Dios sea blasfemado. Y esto se logra cuando los creyentes no cumplen con su deber. Los que no honran a sus empleadores o a sus jefes en este contexto harán que Dios y la verdad cristiana sean blasfemadas. Sus empleadores se van a preguntar a qué clase de Dios le está sirviendo usted, que los conduce, por ejemplo, a la holgazanería, a la insubordinación o inclusive a la hostilidad. Si usted quebranta este mandamiento de Dios siendo irrespetuoso con su jefe, en otras palabras, su jefe va a decir, así que ese es el Dios al que tú crees. Y empezarán a blasfemar. Querido hermano, cuando usted peca, su testimonio no es lo único que se afecta. Lo que más se afecta es el nombre de Dios. Porque si el nombre de Dios está en usted, lo que van a ver las personas es a Dios. Y si usted se comporta mal, ay hermano, si nosotros nos comportamos mal, se va a ver mal Dios y su nombre va a ser blasfemado. Finalmente, los creyentes tienen el deber de ser un reflejo de la gloria de Dios. Ese debe ser nuestro enfoque y nuestro anhelo, ser un reflejo de la gloria de Dios en cualquier área de nuestra propia vida. Una gloria de Dios y del evangelio a través de nuestras vidas. Ese debe ser nuestro anhelo. Ese debe ser nuestra pasión, que puedan ver en mí a Jesús. ¿Cómo se comportó Jesús? Él fue nuestro ejemplo de cómo ser un esclavo. Aunque la esclavitud haya sido abolida, los principios que emanan de este texto son aplicables para los creyentes de todos los tiempos. Al hacerlo, vienen a ser un reflejo de ese evangelio en el que han creído. Una vez escuché el testimonio de un hermano que estaba buscando trabajo. Y cuando empezó a ser entrevistado, empezó a dar su currículum, su trabajo, cómo ha sido en las diferentes partes en las que ha trabajado. Pero una de las cosas en las que se enfocó este hermano en decir a su jefe, o mejor dicho, al entrevistador, fue lo siguiente: mire, cuando yo trabajo lo hago para Dios. No lo hago tanto para los hombres, sino para Dios. Ese entrevistador quedó sorprendido y lo contrató. Hasta el sol de hoy, ese hermano sigue trabajando con este señor que lo entrevistó y ha podido dar testimonio en su propio trabajo. Qué bueno podría ser que cuando usted vaya a pedir trabajo, usted cuando diga, yo procuro honrar a Dios en mi trabajo y serle fiel a Él en todo, las personas que lo escuchan puedan decir, ese es el que hay que contratar, porque ese lo va a hacer de lo mejor, porque lo hace para Dios y no para los hombres. Que eso pueda ser así en nosotros, hermanos. Pero, ay, hermano, tenga cuidado de que usted diga eso y cuando lo contraten, se porta mal. Ay, hermano, cuando lo contraten y usted empiece a irrespetar a su jefe, porque usted no va a ser el único dañado. Es el nombre de nuestro santo, santo, santo Dios. Así que tenga cuidado. ¿Cree usted que esto no tiene que ver con nosotros? Pues sí, tiene mucho que ver. Este último llamado que hago es a las personas que aún no han creído en Cristo. Quienes no creen en Cristo, no piensen que son libres. Quienes no creen en Cristo, la Biblia enseña que son esclavos del pecado, de sus concupiscencias, de sus deseos malvados. No hacen más que satisfacerse a sí mismos y vivir para sí mismos. Hoy el Señor les dice, vengan a mí. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hoy el Señor lo puede librar a usted de esa esclavitud, pero sepa esto, lo va a librar no para que usted pueda vivir en libertinaje, sino para que pueda ser entonces un esclavo de Cristo. Y es allí cuando verdaderamente somos libres. Porque nuestro amo, y esto es una de las dichas que tengo poder decir desde este púlpito, nuestro amo no es como un hombre malvado. Nuestro amo no es una persona pecadora. Nuestro amo es el Dios bondadoso, misericordioso, que no toma en cuenta nuestra maldad. Un amo que ciertamente nos azota cuando pecamos o nos corrige, si tuviéramos que usar otro término, pero al fin y al cabo es un amo que nos ha llamado
hijos y nos ha hecho parte de su familia. ¿Quiere venir a ser parte de la familia de Dios? Cree en Cristo Jesús, arrepiéntase de sus pecados y sírvale como a su Rey. Oremos. Padre eterno,